hacer es, Vale. como vamos a tratar de tomar entre los tres como un modo de rulo algo de lo que notamos que es el eje del seminario. Entonces lo que pensamos es, hablamos en orden, primero arranco, después sigue Alejandro, después sigue Rosa. Capaz hacemos una pausita de un minuto entre uno y otro por si hay alguna pregunta o comentario así que dé la claridad total. Y si no, ya debatir al final, así no se interrumpe por esto que digo, que vamos a ir enrulando sobre los mismos temas. Eh, si vieron el anuncio de la vez pasada y el de esta vez, notarán que en el primer rengloncito comentamos que vamos a trabajar todos estos meses con la pregunta en relación a esto que señala Foucault, hacer la genealogía del psicoanálisis, eso es algo que está en este texto, a partir de los ejercicios espirituales o hacer comentarios al respecto. Entonces, bueno, como son cosas que uno aparentemente entiende, pero una vez que comenzás a leer, o por lo menos a mí me pasó eso, se va haciendo como ese hermetismo, te das cuenta que era una cosa hermética y que necesitas desplegar y profundizar. Entonces vamos a tratar de compartir algunas preguntas y algún recorrido para ir metiendo incluyendo ese clima, este, de los relieves que tiene este seminario, que a todo esto es un seminario dentro de un bloque de 5 seminarios que trabaja la misma temática. Entonces, bueno, va a ser, tengan cariño por la presentación nuestra de hoy. Eso le pedimos. Igual la vez que viene, el cuarto sábado de julio, invitamos a una doctora en filosofía antigua, Milena Lozano Nembrot, que va a retomar varias de las referencias que desde luego a nosotros se nos van a escapar. Eh, bueno. Entonces, en función de lo que habíamos trabajado el año pasado, para los que estuvieron, nosotros estuvimos trabajando varias lecciones de Foucault, eh, en las que trabajaba el tema donde él dice que para hablar de la biopolítica, voy a hablar de la biopolítica, pero necesita antes hablar de la gubernamentalidad. Porque la pregunta que tenemos, que compartimos es ¿por qué Foucault va hacia los griegos, ¿no? ¿Por qué se dirige así? Como no tratar de contestarla rápidamente. Y en función, por lo menos, de lo que habíamos trabajado el año pasado, notamos que lo que agrega, ¿no? La gubernamentalidad respecto de la biopolítica es que ya no es solamente las determinaciones en lo biológico, digamos, y las estadísticas que un Estado puede hacer de los nacimientos, la población, las muertes, etcétera, sino que se agrega otra instancia con el neoliberalismo, que es que hay una determinación de las conductas de las personas. Bueno, esto lo vimos de distintas maneras y es una determinación de las conductas a nivel eso, es una determinación a nivel de las conductas, de la subjetivación. eh, es sobre este punto, digamos, que hace que todo esto que no sé si recuerdan y que estuvo esta charla de Victoria Broca Andrade, de cómo los sujetos se sienten emprendedores de sí mismos. Bueno, en relación a todas esas lecciones que trabajamos es que después Rosa va a trabajar un párrafo de la hermenéutica donde él lo explicita, ¿no? Que es en relación a estas determinaciones del neoliberalismo que a él se le ocurre volver a los griegos y volver sobre la inquietud de sí, y trabajarla y traerla. Ahora el tema es, no sé si en algún momento les pasó, pero el título del seminario, que es de 1982, que es uno de los últimos, Foucault se muere en el 84, el título del seminario es La hermenéutica del sujeto. Entonces sabemos que va a ir a hablar de los griegos y la inquietud de sí, pero pone este título que es un poco raro, porque la hermenéutica del sujeto es una expresión que se desprende y que él acuña en relación al cristianismo, ¿no? Con esta particularidad de, en la medida en que digamos que se fue separando, y esto está en unas conferencias que son anteriores, las conferencias en Lovaina, donde Foucault va distinguiendo lo que sería la hermenéutica del texto de lo que es una hermenéutica del sujeto, ¿no? De dónde se va a encontrar la verdad. Em,
Entonces, eh, y la verdad, sobre todo en la medida en que va habiendo distintas instancias de la confesión y en la medida que se va generalizando, porque esto no fue obviamente de un día para el otro porque no tenía wifi, digamos, sino que tuvo siglos de extensión y de ampliación de esta práctica de la confesión. Entonces, lo que marca Foucault, a su entender, es que con la confesión se va dando una relación con la verdad completamente diferente, en el sentido de que la verdad las personas la tienen que buscar dentro de sí mismo. Todo esto para hablar del título, ¿no? La tienen que buscar dentro de sí mismo, la persona es sospechosa de tener un pecado oculto. Entonces, esta hermenéutica del sujeto en realidad no tiene nada que ver con la manera en que él va a entender cómo piensan los griegos, ¿no? La inquietud de sí, sino que es esta expresión que nace con el cristianismo. Eh, Algunos autores dicen inclusive que es una especie como de provocación el título, ¿no? Pero esto lo comparto como para ir metiendo en esto que vamos a tomar los tres hoy, que es estos distintos momentos de lo que podría ser la inquietud de sí o el cuidado de sí o el prestarle atención a sí mismo. Porque lo que dice Foucault es a ustedes les va a llamar la atención. Si alguno está con ganas de leer el seminario, no sé, nosotros vamos a marcar algunos párrafos. En especial, la primer hora de la primer clase es una donde él tira un poco toda la información de lo que va a hablar. Es la que más nos sonó y tenemos varias citas de ahí, ¿no? Eh, o sea, Foucault lo que hacía era, dentro de estos cursos del Collège de France, era que preparaba toda la investigación y estos primeros 3 meses, enero, febrero y marzo, hacía estas exposiciones. Entonces, esta es la primera, la del 6 de enero, donde plantea varias de las cosas que les voy a decir, contar. Entonces, una cosa que él dice ahí en esa clase es, bueno, si yo les propongo el cuidado de sí mismo, ustedes me van a decir, pero para nosotros eso es algo negativo, porque el cuidado de sí mismo es una especie de puede sonar a dandismo moral o egoísmo o a algo que éticamente es cualquiera o que, o que es algo de que las personas melancólicamente dicen cuando "Buah, no puedo hacer nada por la sociedad, entonces me ocupo de mí mismo", como una especie de resignación. Entonces él dice, no, 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 esta es la connotación que puede en todo caso tener hoy. Yo quiero volver a los griegos y a estas distintas instancias. En los griegos después seguramente Milena va a expresar un poco más, pero sería a estos distintos momentos, porque uno dice los griegos, pero hay distintos momentos, ¿no? Bueno, termino primero la otra idea. En los griegos tiene otra connotación y no, y es una connotación positiva, no negativa como podría tener para nosotros hoy. Eh, entonces, en relación a los momentos, que él dice, voy a los griegos para esto, lo que les decía es que cuando uno dice los griegos, digamos, son muchos momentos históricos diferentes dentro de la época que es la que en general socrático-platónica, luego Aristóteles, después los momentos helenísticas romanos, o sea, lo que nosotros vamos a tomar, porque Foucault insiste muchísimas veces a lo largo del seminario, es estos cuatro momentos. Entonces, les cuento medio brevemente, yo voy a empezar con los momentos y los vamos a ir, como les decía, los van a ir retomando Alejandro y Rosa. De ese primer momento, que es el momento socrático-platónico, no sé para los demás, pero acá en la universidad, en la UBA, en Argentina, en Buenos Aires, se suelen ver textos como la Apología de Sócrates. Entonces, Foucault cita bastante ahí la Apología de Sócrates y el Alcibíades, y él lo que dice respecto de ese momento, así medio brevemente, es que ese momento donde Sócrates da la indicación, les va hablando a los jueces, ¿no? Que lo condenan a beber la cicuta, y él dice, bueno, me dicen que pague una fianza, me dicen que me retracte de mis palabras, pero ustedes no se fijan, ustedes se fijan en la fortuna, se fijan en cosas, yo me fijo en el cuidado del alma, en el cuidado de la razón. Yo, según lo que me indica el Dios, que me orienta y por eso lo digo y lo transmito, se trata de cuidarse de sí mismo. Es sobre ese cuidarse de sí mismo y qué características tendría, que es lo que tratamos como de transmitir
lo equívoco que es y la cantidad de significaciones o de valor, ¿no? Como diría Saussure, distintos que puede tener, que pudo tener para el momento socrático platónico, para los distintos grupos helenísticos romanos, como tratar de no tener la idea de que hay un sentido unívoco, porque, bueno, ahora lo voy a retomar por otro tema. Bueno, entonces volviendo a este momento socrático platónico, lo que señala Foucault y que lo marca como un primer momento, él dice en realidad es una primer transformación porque hay algunos historiadores que plantean que este cuidado de sí y los ejercicios espirituales y las prácticas que eso requiere estaban ya presentes en algunos pueblos, escitas, tracitas anteriores, pónganle que en vez de siglo cuarto que sean siglo séptimo en los Balcanes, por ahí. Entonces, hay distintas teorías al respecto, pero por eso Foucault lo llama la primer transformación a este momento socrático platónico. Y después él señala también momentos así como está esto de la apología de Sócrates, él señala entonces estas distintas cosas, él señala las prácticas espirituales, señala también la importancia del hablar veraz, porque él le dice, bueno, pero paga la fianza, retractate, ¿no? Sus discípulos, y él dice, no, 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 le da mucha importancia a esta transformación de la persona y en ese decir veraz. Entonces, eso después va a dar lugar a algo que es bastante central en estos ejercicios espirituales, que es el abrirse, la parresía, son todas la relación del sujeto con la verdad, como ven, va teniendo, y esto nos interesa recalcarlo, ¿no? Como diferentes acepciones, que quizás esa relación del sujeto con la verdad no es la misma que han tenido el momento socrático platónico, que han tenido los estoicos, o que podemos pensar nosotros en relación a un espacio de análisis, ¿no? La relación del sujeto por la verdad quizás no es la misma si uno está pensando en el inconsciente, o sea, como ir como enrareciendo esas palabras y tratando de entrar en esa época, ¿no? En esas épocas, siempre el plural es. Bueno, entonces una cosa más respecto de este momento del socrático platónico es que lo que señala Foucault es que en el Alcibíades, viene Alcibíades y él dice, bueno, yo quiero gobernar porque él por su historia, por su lugar social iba a ser gobernante y Sócrates le dice, bueno, pero y lo lleva a que en realidad para gobernar a otros, que eso es lo importante y que señala y que está en este primer momento, que este cuidado de sí, esta inquietud de sí, estos ejercicios espirituales, tienen que ver con el objetivo final de gobernar a otros. Bueno, si vos querés hacer eso de gobernar a otros, tenés que preocuparte por hacer esta propuesta compleja de la inquietud de sí, cosa que Alcibíades no hace, ¿no? Eh, pero bueno, estas son algunas de las particularidades de lo que él llama este primer momento. Y, eh, y del segundo momento, bueno, nada, lo que sí, el segundo momento lo va a desplegar un poco Alejandro en relación a, porque como en cada grupo, digamos, todos los que rodeaban a Atenas tenían distintas particularidades, va a abordar uno que es el que más trabaja Foucault en el seminario. Unos comentarios más son que lo que es importante es que entre ese primer momento socrático platónico y este momento donde él se centra, que es siglo I o II después de Cristo, en este periodo del Alto Imperio, ¿no? De helenístico romano o del Alto Imperio romano, él señala dos cosas que son importantes, que es que hay como una generalización, es decir, se extiende lo que era el cuidado de sí como a la población, no a toda, porque en realidad era más que nada para los hombres no esclavos, pero algunos esclavos también. eh, y aparte tenía mucho que ver con la posición social, aunque no tanto, pero todavía seguía incidiendo, esto es lo que señala Foucault en los distintos grupos, y también otro aspecto que es muy importante es que va siendo no una cosa para los jóvenes, eh, porque la pedagogía funcionaba mal, la escolaridad, digamos, de esa época, sino que además es algo que va a ser una práctica de toda la vida. Entonces, a lo largo de esos ciclos, ese cambio él lo señala como siendo muy importante porque de alguna manera, por esas características que él las va detallando, de algún modo se pierde, queda perdido por efecto el tema de que es, en el caso de Alcibíades, para gobernar a otros. Entonces, y entonces ya quizás es una inquietud de sí, pero que es una cultura de sí. No sé, ese movimiento después en todo caso se puede retomar, pero él lo señala como importante.
Y una de las cositas que quería decir más, una es que Foucault señala en una de las lecciones, él dice que esta reformulación que él va a hacer, que después la vez que viene, cuando esté la doctora en filosofía, lo va a contar un poco y situar en la obra de Foucault y en qué momento de la obra Foucaultiana se dan estos seminarios. Pero una cosa que sí, que quería tomar, que Foucault dice en este, es que él está en algunas de las cosas que dice incidido, quizás en el eje que toma, que es en un texto que había aparecido de Adot, del historiador Adot con H, de 1976. Y él dice que este texto le incidió porque aparentemente Adot había hecho traducciones de varios de estos textos de la época socrático-platónica, etcétera, y de la época ya helenístico-romana, y que en esas traducciones lo que Adot se encuentra es que cambia, o sea, como que ya no es agarrar el sistema de Platón y que la República, es decir, los estudios que eran como más tradicionales hasta esa época, cuando se estudiaban esos momentos, sino que le cambia el eje porque se encuentra con la importancia que tenían las prácticas espirituales en ese momento como y también en relación a, porque están los conceptos como entrelazados, ¿no? Es decir, no es solo las prácticas espirituales y la epimeleia e autud, no, no pretendemos pronunciar bien en este griego antiguo, no es solo estos términos, sino la importancia que tenían las prácticas en relación a algo que también tenía su importancia, que era llevar la vida como una obra de arte. Entonces es como que cambia un poco todo y a partir de ese cambio es que este eje de estos seminarios tiene que ver con esta inquietud de sí, como en esa cosa. Y lo último, eso que quería como comentar, que a nosotros por lo menos nos impactó bastante la importancia y la dificultad de poder encontrar las acepciones de los términos, porque vos lees, capaz si uno lee, qué sé yo, Epimele y Aeutú, sabés que va a querer decir algo que no va a ser tan fácil de traducir, como cuando uno tiene que buscar, bueno, ¿qué es el logos? Bueno, el logos en tal momento, en tal autor. En cambio, hay otras palabras que aparecen que parece que uno podría entender, pero están en otras coordenadas conceptuales. Bueno, cuidado de sí, por ejemplo, la relación del sujeto con la verdad, por ejemplo, libertad, por ejemplo, Dios, lo divino, por ejemplo, naturaleza. Entonces, bueno, como esas son las algunas, pero hay un montón más, como para contar un poco la dificultad de entrar en ese esquema, en esas coordenadas que son diferentes. Entonces, bueno, no sé si Lorenza querés decir algo, si quieren un minutito de algo que no se haya entendido, como para no cortar el hilo, digan, y, y si no, seguimos con Ale. No me parece quién levanta la mano, pero podrían decir por el chat si alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna intervención. Yo, Sí, sí, yo, solo, yo quiero Ajá. hacer un chisme. Adot, dale. me parece que hay una diferencia entre el ejercicio espiritual que promovió Adot, la filosofía, es cierto, filosofía antigua como modo de autotransformación, que era práctica, no era solo teoría. Me parece que eh, además las escuelas duraron siglos. Cada filósofo puso su escuela y tenían un lugar donde muchos vivían en común, los platónicos, Sí. eh, los estoicos. La cosa que quería decir es que Adot descubra que hay una diferencia entre la estética de la existencia, que más bien parece que promovió Foucault, de lo que promovió del espiritualismo que promovió Adot. Y la palabra espiritualismo, resucitarla en el 1980, 1970, cuando escribió su libro que es famoso Adot, me parece que viene después del marxismo, del materialismo dialéctico, no es tampoco inocente la palabra. Y, y pega mucho con la prédica religiosa, eso. Bueno,
No Eh, aparece Alicia, un segundito, si la pregunta es algo que va a aclarar en relación a lo que Sí, sí, hablamos. Mirá que vamos a seguir hablando de lo mismo, ¿eh? sí, Ujú. sí. Justamente por esta diferencia que decía Juan Carlos. En la primera clase de la hermenéutica del sujeto, hace una diferencia entre el precepto délfico, conócete a ti mismo, que pertenece, dice, al pensamiento filosófico y a la reflexión, y un poco ahí para desprenderse también del cristianismo, a la epimelia y a la inquietud de sí de los griegos, del término no lo pronuncio bien, inquietud de sí, y en latín es el cura sí, sí, el cura sí, aparecen estos términos. Lo que tiene de diferente, por lo menos esto lo marca muy bien las primeras hojas de la hermenéutica, que la inquietud de sí tiene que ver con las prácticas, es en relación, casi podría decir en mis palabras, bueno, con la vida cotidiana, tiene como un acercamiento más, diría yo, al psicoanálisis, porque primero hace una diferencia el tema de la confesión, que estaría del lado del precepto délfico, conócete a ti mismo, y entonces me parece que después todo con las meditaciones que él viene hablando, ahí es donde Adot, donde en realidad introduce lo de la espiritualidad, pero la espiritualidad unida a la inquietud de sí. Son pasos como enormes, pero me parece que esta diferencia es fundamental, que conócete a ti mismo va en una línea del conocimiento, de la filosofía, del cristianismo. A veces dice, uy, cuando dice en un momento, bueno, lo interior, uy, perdón, dice en un momento, no quiero decir lo interior. Esto es la conciencia, la confesión. Esto es para desprenderse del cristianismo. Y me parece que rescatar esto, que la inquietud de sí, primero cura sí, cura sí, tiene que ver con las prácticas. Y ahí el tema de la espiritualidad y de la y Adot y entre Adot. Bueno, Dale, esto quería hacer perfecto. esta diferencia. sí, ¿Vale, entonces? sí. Ok, Apago un poco la cámara porque si no se me va cortando un poquito, como mucho después intento de nuevo. Yo voy a hacer una breve introducción y después vamos a leer algo de la hermenéutica del sujeto. Y qué es lo que me capturó, qué párrafo me capturó para ir a la hermenéutica del sujeto y cómo me fui encontrando con eso. Hay un párrafo de Foucault en Castro Gómez que se reitera, que está muy emparentado con la ética del yo. Dice algo así como: haz de tu vida una obra de arte bella y buena mediante una técnica. Este párrafo se intercala, se reitera en temas de una problemática actual, una problemática de nuestra época, como por ejemplo la pregunta si es posible una salida al neoliberalismo, qué propone Foucault, y en consecuencia uno tiende a esa frase a darle un valor desde un sentido de nuestra época. Eso es toda una dificultad. Entonces, bueno, mi idea es un poco hacer vacilar ese sentido. Y para eso tomaré dos puntos distintos que encuentro en Séneca. Uno gira sobre el conocimiento de la naturaleza, que es una relación al conocer. Eh, la relación al conocer en ese periodo dista muchísimo a la relación que hoy tenemos al conocer, porque es un conocer que va a producir una transformación de sí. Digamos, la inquietud de sí, que sería uno de los ejes, y esa palabra
Epimeleia Eatu, que creo que es la que está más mencionada a lo largo de toda la hermenéutica. Ese cuidado de sí, esa inquietud de sí, uno no la puede pensar sin una transformación de sí, sin una transfiguración de sí, sin una conversión así, ¿no? Esa conversión así va a requerir por lo menos dos movimientos. Uno de un movimiento real, que ya veremos ahí en esos textos de qué se trata, un movimiento real y un retorno así, ¿no? Eso por un lado. Y el otro punto que voy a tomar de Séneca, y espero, Rosa, que me dé el tiempo, y si no vemos cómo lo abreviamos, es la vida como prueba. Ahí hay una dimensión, perdón, una dimensión no, ahí vamos a encontrar una discriminación entre el hombre bueno y malo, eh, y qué significa ser un hombre bueno que está en relación a una posición frente a la vida. Eh, Me parece interesante resaltar que ahí donde Foucault ubica el origen de la filosofía con Sócrates y luego encuentra su época dorada en las escuelas helenísticas romanas, la inquietud de sí o el cuidado de sí es un proceso subjetivante. Van de la mano. Me parece que ahí es donde Foucault intenta de demostrar, de decir lo que para él es algo de la libertad. Y una cosita más antes de pasar al texto, es que hay dos cosas que aparecen poco mencionadas, por lo menos yo las encontré en muy pocos lugares, y uno tiene que ver que cada momento de estos que él va describiendo también obedecen a una época, a un modo de problematizar su época, y eso aparece muy poco. Eh, y en esta época en la que estamos ahora ubicados, que es el segundo momento de Foucault, encontré simplemente una frasecita casi al final de la hermenéutica que dice algo así como que a ningún griego ni a ningún romano se le va a decir cómo se tiene que vivir. O sea, que hay algo de la moral o de las instituciones morales o de la política o de la religión que no abordaban todos los ámbitos del sujeto, ¿no? Eso para marcar una diferencia radical con la problemática que hoy nos estamos planteando, ¿no? Y también se encuentra poco remarcado y poco resaltado la cuestión de la relación con Dios, porque es muy distinto el Dios, cómo va a entrar en relación, cómo va a ser solícito a la libertad del sujeto, a esa realización, a esa conversión en esta época, es muy distinto al Dios de la tragedia griega que entra en antagonismo con el sujeto y mucho más aún con el Dios de los cristianos. Pero la relación del sujeto con Dios también, con lo divino, con Dios, con la razón, con la naturaleza, también va a estar, no sé, eh, no remarcado o no resaltado o no tan indicado, por decirlo de alguna manera. Bueno, no sé, ¿les parece que leamos un poquito? Vamos a la página entonces Eh, 4. Alejandro, Vamos, ¿qué vamos a leer que saco? A ver, sí, vamos primero a este párrafo que es el causal de que me haya metido con la hermenéutica del sujeto. si esperás, te autorizo a compartir. ¿Querés compartir vos? No, no. Yo lo tengo en papel, no lo tengo en pantalla. ¿Querés que lo ponga yo? ¿Qué es lo que vas a compartir? Ahora estamos en la página 402. ¿Son fotografías que me mandó Elisa?
No, eso No. lo hicieron muy sobre el momento y yo la verdad que no subí una foto. Bueno, espera que entonces es otra cosa. Esto es, ¿qué página 402? Sí. Voy a tratar de... ¿Está bien así o hay que agrandarla? No la vemos. Ahora no puse la compartir, pero Ah, creí que había apretado el compartir. ahí está. Esa es la 403, me parece Sí, leer. Sí, ahí. ¿Qué parte a qué parte? Ahí, casi al inicio, hacer de la vida el objeto de una tecné. Ahí está, ahí. ahí está. Dice, hacer de la vida el objeto de una tecné, hacer de ella, por consiguiente, una obra que sea, como debe serlo todo lo que produce una tecné racional, bella y buena, implica necesariamente la libertad y la elección de quien utiliza su tecné. Si una tecné tuviera que ser un corpus de reglas a las cuales fuera preciso someterse de cabo a rabo, de minuto en minuto, instante en instante, y no existiera justamente esa libertad del sujeto que pone en juego su tecné en función de su objetivo, del deseo, de su voluntad de hacer una bella obra, no habría perfección en la vida. Bueno, obviamente en Castro Gómez este párrafo está un poquito recortado, acá lo tomo del texto, y vamos a empezar a articularlo con otros pasajes del texto para ver, digamos, de que esa acné que uno por ahí traduce rápidamente en nuestra época como una técnica, como lo que entiende hoy con una técnica, me parece eh, que es algo que uno empieza a encontrar como su diferencia. No es nada más que obedecer a reglas. La técnica está ligada a una forma y además es una técnica eh, que siempre se va a ir acomodando, que siempre hay una libertad de elección, porque acá está haciendo referencia a por qué las prácticas cristianas en esas prácticas que sostenían no había libertad, ¿no? Bueno, vamos entonces ahora, Juan, a la página. Vamos, esto está como enganchado. Antes de pasar en relación al conocer de la naturaleza, les quería algo, cuando Séneca se pregunta qué es la libertad, son dos o tres parrafitos nada más. ¿Qué página? Ya te digo. Sí, 264. Es para que sirva un poquito de introducción a esa relación al conocer y a ese conocer de la naturaleza. Eh, a ver, ¿se ve o todavía estoy compartiendo la página anterior? No, sí se ve bien. Bueno, Ahí estamos. Seneca se pregunta qué es ser libre y responde, eh, es, es huir de la servidumbre, desde luego, pero ¿servidumbre de qué?
la servidumbre de sí. Afirmación que es evidentemente de peso cuando se recuerda todo lo que el estoicismo dice, todo lo que Séneca dice en otros lugares sobre el yo. El yo hay que liberar de todo lo que pueda sojuzgarlo. El yo hay que proteger, defender, respetar, al que hay que rendir un culto, al que hay que honrar. Algo que le da como un poquito más de consistencia a esto, dice, al desarrollar esta proposición, ser libre es huir de la servidumbre de sí mismo. Dice lo siguiente, ser esclavo de sí mismo es la más grave, la más pesada de todas las servidumbres. Esa es una servidumbre asidua, es decir, que pesa sobre nosotros sin descanso. Entonces, eh, ese es el punto de que Séneca se va a plantear. Acá dice, pero pues bien, en este punto Séneca plantea el principio según el cual lo que le permitirá liberarse de ese tipo de relación consigo es el estudio de la naturaleza. ¿Dónde estás? Sí, pero estoy leyendo frases así un poquito sueltas como para ir ahora sí a una lectura un poquito más amplia. En ese texto, Séneca no va más allá de la afirmación de que el yo del que hay que liberarse es la relación consigo mismo y que el estudio de la naturaleza nos asegura esa liberación. Quiero sobre todo resaltar esto que ya lo había mencionado antes, que el conocimiento, el estudio de la naturaleza no es un conocer en sí, es un conocimiento, es un conocer que está orientado a una transformación de sí, a una modificación de sí. Esa es radical la diferencia con nuestra época, con la modernidad, etcétera, etcétera. Y vamos a ver de qué se trata esto. Y ahora sí vamos a ir, Juan, a la página 271. ¿Qué parte? Dice, porque al principio empieza a hablar ahí un poco de, hace la diferencia con los cristianos, no es relevante. Cuando dice al contrario, si conocerse a sí mismo está vinculado al conocimiento de la naturaleza, ahí por donde tenés el mouse. Leo, al contrario, si conocerse a sí mismo está vinculado al conocimiento de la naturaleza, si en esta búsqueda de sí, conocer la naturaleza, conocerse a sí mismo están ligados uno al otro, lo están en la medida en que el conocimiento de la naturaleza nos revelará que no somos nada más que un punto, un punto cuya interioridad no constituye evidentemente un problema. El único problema que se plantea en él es precisamente situarse donde está y aceptar a la vez el sistema de racionalidad que lo insertó en ese punto del mundo. Hasta aquí la primera serie de conclusiones que querría sacar sobre el autoconocimiento y el conocimiento de la naturaleza. Su vínculo y el hecho de que el autoconocimiento no sea en absoluto ni se acerque en nada a algo parecido a lo que será más tarde la exégesis del sujeto por sí mismo. En segundo lugar, podrán ver que en efecto el saber de la naturaleza, de esa gran mirada que recorre el mundo o que, al dar un paso atrás en relación con el punto en el que estamos, termina por captar el conjunto de la naturaleza. Consiste en ser liberador. ¿Por qué nos libera ese saber de la naturaleza? Se darán cuenta de que esa liberación no tiene nada que ver con algo así como un arrancamiento de este mundo, el traslado a otro, la ruptura y el abandono de este. Se trata mucho más de dos efectos esenciales. Primero,
alcanzar una especie de tensión máxima entre ese yo en cuanto es razón y por consiguiente, en ese título, razón universal, de la misma naturaleza que la razón divina, y el yo en cuanto elemento individual, situado aquí y allá en el mundo, en un sitio perfectamente restringido y delimitado. Ese es el primer efecto de ese saber de la naturaleza, establecer la tensión máxima entre el yo como razón y el yo como punto. Y segundo, el saber de la naturaleza es liberador en la medida en que nos permite de ningún modo desviarnos de nosotros mismos, desviar nuestra mirada de lo que somos, sino al contrario, ajustarla mejor y tener constantemente cierta visión de nosotros mismos, asegurar una contemplatio, una primera, en la cual el objeto de esta contemplación será nosotros dentro del mundo, nosotros en tanto estamos ligados en nuestra existencia a un conjunto de determinaciones y necesidades cuya racionalidad comprendemos. Se entiende que algo de ese yo que Foucault va ahí como a ubicar, no tiene nada que ver con algo actual. Hay algo ahí, hay algo ahí de esa conversión así, que es, por decirlo en términos actuales, que es un yo a producir, es un yo a lo largo de toda la vida que uno va a intentar como conquistar, por ejemplo, de esta manera. Y, y este desdoblamiento, este formar parte del universo, de tomar una distancia, de ver el todo, de verse a uno como un punto fugaz, en otras partes lo dice, pasajero, para volver a ese punto y tener como una mejor posición frente a las cosas, es un yo que no deja por fuera la naturaleza, su medio, su trabajo, su cotidianidad. Eh, Algo de eso encuentro en esta vuelta. Y ahora sí, eh, pasamos al segundo punto que quería ir, que es al punto de la prueba. Página. Volvemos entonces, Juan, a la página 417. O sea, seguimos con los estoicos, ¿no? El segundo momento de lo que señala Foucault, ¿vale? Como algo porque ya bastante enredado, vengo para ir cambiando. 417. Voy a ver qué dice la página anterior para... Sí, Es entre paréntesis. Sí, sí, digo estoy... algo un poquito general. También aparece mucho a lo largo de la hermenéutica la palabra exesis. Yo lo que quería decirles es otro chisme, que yo hice un trabajito con el Séneca, con el texto este que se llama de Providencia, que a mí me pareció que es interesante desde el punto de vista de la libertad y la divinidad de esa época, algo así. Pero es eso, lo resume. Pero em, es un texto importante. Bueno, sigamos. Sí, 417. Arriba, en el inicio, dice, hace una diferencia entre los hombres de bien,
Recuerden esta frase, este párrafo con el que iniciamos, hacer de su vida una obra de arte bella y buena, mediante una tecné. Mi pregunta era, ¿qué significa buena? ¿A dónde, qué es bueno? No sé, algo de eso. Vamos, hace una diferencia entre los hombres de bien y los malvados, pero la diferencia es paradójica, porque vemos sin cesar que los hombres de bien, los favoritos de la divinidad, trabajan, se esfuerzan, se bañan en transpiración para escalar las rutas escarpadas de la vida, y sin cesar chocan con dificultades, infortunios, desgracias y sufrimientos, mientras que al contrario, los malvados descansan y pasan la vida en medio de delicias que nada perturban. Pues bien, dice Séneca, esa paradoja se explica con mucha facilidad. En realidad es muy lógico y racional que en esta educación los malvados sean favorecidos y los hombres de bien, al contrario, perseguidos o puestos constantemente a prueba. Lo que ocurre es que, dice, como esos hombres son malvados, Dios los abandona a las voluptuosidades y descuida por consiguiente su educación, ya que sabe bien que ésta no podrá producir nada en ellos, mientras que a los hombres de bien, en cambio, precisamente aquellos a quienes ama, los somete a pruebas para endurecerlos, hacerlos valerosos y fuertes y de ese modo prepararlos. Dios prepara para sí mismo a los hombres y prepara para sí a los hombres que ama porque son hombres de bien y los prepara para sí por medio de toda la serie de pruebas en que consiste la vida. Pues bien, creo que hay que detenerse un poco en ese texto porque entraña al menos dos ideas importantes. Y ahora pasamos, Juan, que viene como en consonancia con esto, a la 427. Bueno, acá tengo varios subrayados, un poco confuso, pero vamos a leer una parte. Ahora bien, 426 abajo. Ahora bien, creo que lo que pasó y que traté de demostrarles a lo largo del año fue lo siguiente. En la época a la que me refiero, digamos la época helenística y sin duda la del Alto Imperio, la que más estudié, se asiste a una especie de inversión, de torsión in situ entre técnica de vida e inquietud de sí. Me parece en efecto que lo que pasó fue que en lo sucesivo la inquietud de sí dejó de ser un elemento necesario e indispensable para la techne to view, la técnica de vida, si se quiere definir efectivamente como corresponde una buena técnica de vida. La inquietud de sí no es algo por lo cual deba comenzarse. En lo sucesivo me parece que la inquietud de sí no solo atraviesa, gobierna, sostiene de uno a otro extremo todo el arte de vivir. Para saber existir no solo hay que saber preocuparse por sí mismo, sino que la técnica de vida se inscribe en su totalidad en el marco ahora autonomizado de la inquietud de sí, que se desprende de la idea de que la vida debe tomarse como una prueba. ¿Cuáles, cuáles son el sentido y el objetivo de la vida con su valor formativo y discriminante de la vida entera considerada como prueba? Pues bien, justamente formar el yo. Es preciso vivir la vida de tal manera que en todo momento uno se preocupe por sí mismo y al final, enigmático por otra parte, de la existencia, vejez, instante de la muerte, inmortalidad, inmortalidad difusa
en el ser racional, inmortalidad personal, poco importa. Lo que debe obtenerse de todas maneras a través de toda la tecné que uno pone en su vida es precisamente una relación determinada de sí consigo, relación que es la coronación, el cumplimiento y la recompensa de una vida vivida como prueba. La tecné to view, la manera de tomar los acontecimientos de la vida deben inscribirse en una inquietud de sí que ahora se ha convertido en general y absoluta. Uno no se ocupa de sí mismo para vivir mejor, para vivir más racionalmente, para gobernar a los otros como corresponde. Esa era, en efecto, la cuestión de Alcibíades. Uno debe vivir la vida para lograr tener consigo mismo la mejor relación posible. En última instancia, diré con una palabra, uno vive para sí, pero desde luego hay que dar a ese para un sentido muy diferente del que se le asigna en la fórmula tradicional vivir para sí. Se vive como proyecto fundamental de la existencia, con el soporte ontológico que debe justificar, fundar y gobernar todas las técnicas de existencia, la relación consigo entre el Dios racional que, en el orden del mundo, dispuso a mi alrededor todos los elementos, toda la larga cadena de peligros e infortunios, y yo, que voy a descifrar esos infortunios como otras tantas pruebas y ejercicios para mi perfección, entre ese Dios y yo ya no se trata en lo sucesivo, sino de mí. Me parece que con ello tenemos un acontecimiento relativamente importante, supongo, en la historia de la subjetividad occidental. Bueno, Bueno, seguimos. Ah, ¿Qué hacemos? ¿concluiste, Ale? sí, Sí. Ah, me parece que fueron los párrafos y las lecturas que encontré para abrir un poco eh, ese párrafo tan reiterado de hacer de la vida una obra de arte bella y buena, y tratar como de ubicarla en otro lugar, con otros estatutos. Bueno, me parece que está dicho. ok. Sí, a Bueno, mí me parece, si usted me disculpa, me impresionó esta frase, pero desde luego hay que dar a ese par un sentido muy diferente que se le asigna a la fórmula tradicional. Vivir para sí se vive como proyecto fundamental de la existencia, con el soporte ontológico que debe justificar, fundar y gobernar todas las técnicas de existencia, la relación Ujú, consigo. Claramente este párrafo dice, esto es un fundamento de los fundamentos, ¿no? ujú. ok. Sí, Es, Bueno, porque yo quería agregar algo más, que ahora no estoy encontrando ese parrafito, pero es como al final de esa vida recorrida, con todas esas pruebas, esas técnicas que se le van dando forma, ese entretejido entre el conocer, el vivir, el existir, la verdad. Hay una verdad que se vive. Es para culminar la existencia a modo de coronación. Ahí ubica como ese yo en el horizonte, ¿no? Eh, mm, Todas esas prácticas para salir de la esclavitud de sí, para entrar en esa lógica racional. Ahí me parece que ubica un Dios, una naturaleza, un ordenamiento, una razón, que son solícitos a la libertad y a la subjetivación. Y en esa coronación me impresiona mucho ahí como termina la frase que acabo de leer, que dice, ya no es, porque viene todo el sentido diciendo, bueno, pero son
son pruebas que pone Dios como si fuera para Dios, ¿no? Para ser hombres buenos para Él. Pero ahí en ese último párrafo dice, ya no es para Dios este recorrido de la existencia y esta coronación que se logra al final. Ya es para mí mismo, ¿no? Entonces, a mí me quedó, es mi lectura y es un poco también lo que yo quiero encontrar, pero es como a ese punto de la coronación en donde ya Dios no es necesario. No, que es muy distinto a decir Dios ha muerto. Digo, me parece que a lo largo de esa vida se logra en esa coronación algo de la innecesariedad de Dios. A mí es eso lo que, por lo menos, que encontré ahí que me pareció fuerte. Bueno, ahí estoy. Ok. Bueno, ¿Quieren que tenemos, sigamos y después hacemos las bu- preguntas? No sé. bueno, ¿Eh? Alicia tiene la mano levantada, no sabemos si es de hace rato o quiere hacer una intervención. Lorenza, a Ajá, mí me parece Ya la había que bajado. un poco Perdón, perdón. la, No, la la continuidad Queda de poco tiempo Lisa. Por eso, para, para, ¿quién coordina? Me parece que queda poco tiempo para Rosa. sí, 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 hay a mí poco tiempo. sí. Podemos me- escuchar a Rosa y luego Bueno, intervenciones. Sí. yo voy a estar sin cámara porque me costó mucho seguirla a Elisa cuando estaba hablando y era porque evidentemente que tengo bastante mala señal. Así que voy a hacer como hizo Ale, de apagar la cámara para poder, para que ustedes me puedan escuchar, ¿no? Bueno, un poco como lo planteó Elisa, eh, Foucault habla de 4 momentos que se pueden señalar en la hermenéutica del sujeto. Y me parece que él es claro en lo que busca con este curso, porque, por ejemplo, en una de las partes donde aclara este tipo de cuestión, en la página 188, Juan, y a raíz de una pregunta, él dice, Para, 188. sí que Yo voy a tomar un poco los 2 últimos momentos, ¿no es cierto? Es decir, sobre todo el cuarto momento este, mm, de esta hermenéutica, ¿no? Que él nos habla de esos momentos, ¿no? Bueno, 188, ¿encontraste? sí. Sí, está en el caso, bueno, al medio de esa, empieza en ese caso, ¿no? Pero yo lo que tomé es esto, ¿no? Es decir, dice, tratar de resituar dentro de un campo histórico articulado con la mayor precisión posible el conjunto de las prácticas del sujeto que se desarrollaron desde la época helenística y romana hasta la actualidad. Y creo que si no retomamos la historia de las relaciones entre sujeto y verdad desde el punto de vista de lo que llamo en términos generales las técnicas, tecnología, prácticas, etcétera, que las anudaron y las normaron, comprenderíamos mal qué sucede con las ciencias humanas, ¿no? Me parece que era interesante porque en estos 4 momentos que, que se pueden señalar en este campo histórico, él encuentra que las relaciones del sujeto con la verdad se dan de una manera privilegiada en torno a la espiritualidad, en el cuidado de sí que caracterizó los 2 primeros periodos de los cuales habló Ale, eh, y se fue diluyendo hasta desaparecer en el momento cartesiano y científico. Se está refiriendo a la espiritualidad en Occidente
y lo aclara. Ahora bien, es siempre en Occidente europeo y también privilegiando al sujeto que cuida de sí y en un segundo lugar, ¿no? Esto es lo que él va a marcar en todo el curso, en un segundo lugar el sujeto del conocimiento de sí mismo, que obtura al primero a partir de determinado momento, ¿no? Dice él. Lo que llama momento cartesiano es en realidad, y lo aclara, un proceso, que poco a poco la noción de inquietud de sí se eliminó del pensamiento y preocupación filosófica. Y aclara muy bien que no fue solo Descartes, ¿no? Esto, por eso está hablando de un proceso. Foucault toma el rumbo hacia el pensamiento clásico y el del siglo I y II de nuestra era, porque desde lo que él llama momento cartesiano, se rechaza de a poco la inquietud de sí, la espiritualidad. Esto se prolonga hasta nuestros días, con las consecuencias que están a la vista en el capitalismo, liberalismo y neoliberalismo, que vino trabajando en cursos anteriores. Dice Foucault que fue poco a poco, ¿no es cierto? O sea, y dice lo siguiente en la página 40, Juan. Ahí. Dice, en primer lugar, si quieren, tomemos la cosa más de cerca de las fuentes, ¿no? Ahí empieza, y entonces empieza a hablar de una cuña que se puso entre estos dos términos, es decir, ¿Dónde está en primer lugar? A ver, ¿dónde está? está en la mitad de ese párrafo, ¿no? En primer lugar, dice, hacía mucho tiempo que había empezado a plantearse la disociación y se había colocado cierta cuña entre estos dos elementos. ¿Está? Sí. Y la cuña, por supuesto, hay que buscarla por el lado de la teología. La teología, esa que puede fundarse en Aristóteles y que con Santo Tomás, la escolástica, etcétera, va a ocupar el lugar que todos conocemos en la reflexión occidental, al darse como reflexión formal que a partir del cristianismo funda una fe que tiene en sí misma una vocación universal, ¿no? Fundaba al mismo tiempo el principio de un sujeto cognoscente en general, que encontraba en Dios, me parece que esto es bastante importante, que encontraba en Dios a la vez su modelo, su punto de cumplimiento absoluto, su más alto grado de perfección y simultáneamente su creador, y por consiguiente su modelo. La correspondencia entre un Dios que lo conoce todo y sujetos susceptibles de conocer, ¿no? Acá está puesto el eje en el conocer, ¿no? Por supuesto, con reserva de la fe, es sin duda uno de los elementos principales que hicieron que el pensamiento occidental, y en particular el pensamiento filosófico, se deshiciera, liberara, separara de las condiciones de espiritualidad que lo habían acompañado hasta entonces y cuya formulación más general era el principio de la epimeleia euton. Me parece que es bastante importante este párrafo, ¿no? Entonces, porque si la relación del sujeto con la verdad fue perdiendo valor a partir de ahí, es que para Foucault, en el periodo moderno y actual, se llegó a una situación en donde la política económica sobrepasa al Estado.
La libertad se encuentra aplastada por el capital y las relaciones de poder se rigen a partir de la economía. Entonces, con estas condiciones no es casual que este periodo coincida con el abandono de la espiritualidad y concomitantemente con el cuidado de sí. También es de señalar que todo el análisis de Foucault del periodo helenístico y romano está hecho sin la menor referencia a la situación social y política por la que atravesaban Grecia y Roma, respectivamente. Señalemos que en el siglo I y II de nuestra era, Roma comienza su periodo imperial, ¿no? Y Grecia, como varios otros estados hasta entonces independientes, estaba anexada a la misma. Por supuesto que han influido en el pensamiento que se fue gestando, todos estos movimientos me parece que han influido en el pensamiento que se fue gestando junto con los cambios en la forma de gobernar, democracia, república, imperio, ¿no? Bueno, en la página 190, Juan, otra vez vuelvo para... Sí. Agrego una cosa también muy importante. Sí, lo que noto es que son afirmaciones muy importantes que la estamos pasando tan rápido que yo me desespero un poco. Son muy... 190, decís. Y yo tomaba esto que él dice y lo relaciono a esto, de por qué él privilegia, ¿no es cierto? Es decir, que se encontró a través de una pregunta concreta que él se hace con el periodo helenístico romano y mucho antes con Sócrates y Platón, ¿no es cierto? Que ponen el eje en eso, ¿no? En la epimeleia Eutó y Eutú y la espiritualidad, que eso él encuentra, o sea, que se había perdido tanto en la época que él estaba viviendo, esta época que estamos viviendo nosotros, y, bueno, y desde un periodo que él caracteriza como el primer periodo cristiano que después quedó como marca, ¿no es cierto?, del cristianismo. En ese sentido. Bueno, en la página 190 agrega, el modelo de la práctica científica tuvo un papel considerable. Basta abrir los ojos, basta razonar sanamente, de manera recta, y sostener la línea de la evidencia en toda su extensión, sin soltarla nunca, para ser capaces de verdad. En consecuencia, el sujeto no debe transformarse a sí mismo, ¿no? Es decir, esto está bien en concordancia con lo que decía recién, ¿no es cierto? ¿Cómo se produce el abandono, ¿no? Y bajo qué predicamentos, ¿no? El sujeto no debe transformarse a sí mismo. Basta con que sea lo que es para tener en el conocimiento un acceso a la verdad que está abierto para él por su estructura propia de sujeto. O sea, por cómo el conocimiento de sí mismo va tapando y de alguna manera haciendo caso omiso a que aparezca en la historia del pensamiento actual, contemporáneo, la inquietud de sí como algo que había sostenido la filosofía de los años 1 y 2, por ejemplo, y del periodo socrático y platónico, ¿no? Bueno, sigo. Me parece entonces, sí, me parece entonces que en Descartes tenemos este aspecto de una manera clara, y en Kant, si quieren, el giro complementario en espiral consistente en decir,
lo que no somos capaces de conocer constituye precisamente la estructura misma del sujeto conocente, que hace que no podamos conocerlo. Esa es el positivismo, ¿no es cierto?, como aparece. Y por consiguiente, la idea de una cierta transformación espiritual del sujeto, que le dé por fin acceso a algo, a lo cual justamente no tiene acceso por el momento, para ellos es quimérica y paradojal, ¿no? Paradójica, sí. La liquidación de lo que podríamos llamar la condición de espiritualidad para el acceso a la verdad se hace entonces con Descartes y con Kant. Hasta ahí este párrafo. Bueno, entonces creo que es muy claro el hilo que Foucault viene siguiendo, ¿no? En relación a esto de la relación del sujeto con la verdad, ya que afirma que el conocimiento cartesiano no puede definirse como acceso a la verdad. Eso es lo que sostiene Foucault. Es el conocimiento de un dominio de objetos, ¿no? Bueno, se pueden hacer muchos comentarios, pero lo vamos a dejar para poder terminar un poco con este punto. Esta técnica de sí que viene hay una técnica de sí que viene privilegiando en distintos momentos, la de la conversión, que señala un cambio radical, un retorno así un momento particular, un acontecimiento, ¿no? Fue muy importante en la filosofía greco-romana. Es la transformación del sujeto para ser capaz de verdad. Pero, ¿qué pasa en el cristianismo y más aún en la modernidad? Esta técnica del yo fue y es importante en el cristianismo, sí, sin duda, ¿no? Pero, por un lado, como también lo son los ejercicios espirituales, ahora, ¿desde dónde, no? Por un lado, dejaría la cuestión en el campo de la religión, ¿no? Ese sería el primer punto, decía, abandonar el campo filosófico para meter la cosa en el campo de la religión. Tomemos en cuenta que uno de los más grandes pensadores del cristianismo, San Agustín, fue ejemplo de conversión, ¿no? El problema es que la conversión aquí está ligada a la metanoia, dice, rescata Foucault, que es penitencia y cambio. Y algo más importante, también renuncia a sí mismo. O sea que esto aleja totalmente la posición del cristianismo de la del siglo I y II y también de la de Sócrates y Platón. Para hablar de lo que pasa en la modernidad con la conversión, lo desarrolla a partir de la Revolución Francesa. Y acá está otro de los puntos que va a ser uno de los que critica Castro Gómez, no del lado de la Revolución Francesa, sino del Mayo francés, que fue contemporáneo a Foucault, ¿no? Enfatiza cómo la conversión se unió exclusivamente a la opción revolucionaria, a la práctica. Tengo una cita, una página. ¿Cómo? No, ahora te voy a dar una página que es la 246, 247. Esto es una cosa que introduzco, que digo, porque pasa, o sea, a lo de la Revolución Francesa está, pero no es un párrafo importante. Enfatiza cómo la conversión se unió exclusivamente a la opción revolucionaria, a la práctica revolucionaria, y cómo esta fue absorbida, enjugada y luego anulada por la existencia del partido revolucionario, ¿no? Yo creo que este señalamiento es importante porque es cómo Foucault justifica por allí esta cosa de sobrepasar no solamente el Estado, sino también lo que sería la formación de
partidos, de partidos revolucionarios, de nucleamientos, ¿no? Que no sea cada uno por su cuenta que haga la revolución, porque seguramente la Revolución Francesa, y lo sabemos, no se hizo porque la gente, cada uno eligió hacer la revolución en ese momento en contra de la monarquía, sino que hubo movimiento. Es decir, a lo mejor no partido político, pero sí un movimiento que sostuvo todo eso, ¿no? Dice él que el partido anuló el proceso revolucionario y por lo tanto la conversión de los revolucionarios que le hicieron posible. Sabemos que hubo muchas cosas que pasaron, pero bueno, eso lo vamos a dejar. Con respecto a los mismos revolucionarios que fueron juzgados, bueno, excluidos del partido, etcétera, etcétera. Por eso remarca que en el siglo XIX y en la actualidad, cuando se habla de ética del yo, que esto es importante para Foucault, todas las expresiones son vacías. Hay imposibilidad de constituir actualmente una ética del yo, cuando es una tarea urgente, dice Foucault, fundamental, políticamente indispensable, si es cierto que no hay otro punto, que ahí empieza en la página 246, ¿llegaste ahí? Estoy ahí. Al final, ahí es. Y bueno, y tal vez en esta serie de piezas para reconstituir una ética de sí mismo, del yo, en esta serie de esfuerzos más o menos interrumpidos, movilizados en sí mismo, y en este movimiento que hoy nos hace a la vez referirnos sin cesar a esta ética del yo, sin darle jamás ningún contenido, me parece que es preciso sospechar algo así como una imposibilidad de constituir en la actualidad una ética del yo, cuando en realidad su constitución acaso sea una tarea urgente, eso es lo que estaba diciendo, fundamental, políticamente indispensable, si es cierto, después de todo, que no hay otro punto, primero y último, de resistencia al poder político. Esto no, es que él piensa que hay que volver, ¿no es cierto? Que eso cuando retomemos Castro Gómez, criticaremos todas estas cosas que, sin darle jamás ningún contenido, bueno, a ver, me perdí de dónde está, cuando en realidad su constitución acaso sea una tarea urgente, fundamental, políticamente indispensable, si es cierto, después de todo, que no hay otro punto primero y último de resistencia al poder, que es la relación de sí consigo mismo, consigo, dice él. Entonces seguimos. Si prefieren que lo exprese en otros términos, lo que quiero decir es esto. Si se toma la cuestión del poder, estamos en la 247. 46, y pasamos ahora a la 247. Sí, si prefieren, estoy en el último párrafo. Si prefieren que lo exprese en otros términos, lo que quiero decir es esto. Si se toma la cuestión del poder político, y se vuelve a situar en la cuestión más general de la gubernamentalidad, gubernamentalidad entendida como un campo estratégico de relaciones de poder en el sentido más amplio del término y no simplemente político. Por lo tanto, si se entiende por gubernamentalidad un campo estratégico de relaciones de poder, en lo que tiene de móviles, transformables, reversibles, creo que la reflexión sobre esta noción de gubernamentalidad no puede dejar de pasar teórica y prácticamente por el elemento de un sujeto que se definiría por la relación de sí consigo. Mientras que la teoría del poder político como institución se refiere por lo común a una concepción jurídica del sujeto de derecho, me parece que el análisis de la gubernamentalidad, es decir, el análisis del poder como conjunto de relaciones
reversibles, debe referirse a una ética del sujeto definido por la relación consigo, de sí consigo, lo cual quiere decir simplemente que en el tipo de análisis que trato de proponerle podrán ver qué relaciones de poder, gubernamentalidad, gobierno de sí y de los otros, relación de sí consigo, constituyen una cadena, una trama, y que es ahí, en torno a esas nociones, que debemos poder articular, creo, la cuestión de la política y la cuestión de la ética. Bueno, es para hablarlo largo y tendido, ¿no? O sea, es un párrafo fuerte, ¿no es cierto? Foucault propone la política dentro de un campo de relaciones de poder, la gubernamentalidad, y en él no puede faltar, según Foucault, una ética del sujeto definido en la relación de sí consigo. Ahora, bueno, todo lo que sería cómo llega, ¿no es cierto? Bueno, no le interesa llegar a algo que tenga que ver con hacer de la política una política que pueda enfrentar las maniobras estatales, etcétera, etcétera. Eso no aparece para nada, al contrario. Esta es la tesis que viene sosteniendo estos últimos años, que lo veremos cuando nos metamos un poco más en Castro Gómez. Y quería compartirles unas preguntas que yo me he hecho a partir de lo que empezamos a trabajar en lateral y en cosas que yo estoy trabajando por mi lado, que dice, si para Foucault está claro que el cuidado de sí, la inquietud de sí, que encuentra como fundamento no solo en la filosofía clásica, helenística y romana, y que lo reclama para este momento que estamos viviendo actualmente, cuando todas sus expresiones se han vaciado de contenido, según él, este desarrollo que hace Foucault desde los griegos hasta la actualidad, fundamento de la cultura occidental europea y que marca un eurocentrismo en ese pensamiento de ya criticable, ¿de qué nos sirve a nosotros iberoamericanos? ¿Qué efectos tuvo en América el encuentro con el pensamiento español, que bebe como anexado de ese siglo de oro de Roma, ¿no es cierto? También era uno de los estados que estaban anexados por Roma al imperio, ¿no? Entonces, ¿qué efectos tuvo en América el encuentro del pensamiento con el pensamiento español, ¿no? Tanto filosófico como religioso? ¿Cómo atravesó esto a los pobladores de América que tenían su propio pensamiento, su manera de cuidar de sí, de los otros, de la comunidad? ¿Qué influencia tuvo a su vez, en el pensamiento español? Tomando en cuenta además los cimbronazos, hablo del español pensando en esta zona de Sudamérica, está Brasil también, que es parte de la península ibérica, ¿no? ¿Qué influencias tuvo a su vez en el pensamiento español, tomando en cuenta además los cimbronazos de las luchas, prohibiciones que fueron surcando todo este proceso? Bueno, son preguntas que a partir de leer toda la hermenéutica me surgieron y bueno, las quería compartir con ustedes, que en algún momento trataré de meterme por ahí, ¿no? Bueno, hasta acá. Bueno, muchas gracias, Rosa. Ahora abrimos el espacio para ver si alguien tiene alguna pregunta. De hecho, está en el chat un mensaje varios mensajes de Patricia Garrido. No sé si quieras comentarlos, Patricia. ¿Cuál es Patricia? Ah. ¿Quieres comentarlos, Patricia? ¿O los leo nada más? Bueno. ¿Los leo? Sí. Ah, ok. Gracias, Rosa. Sí, escuchándolos me hicieron preguntarme qué necesidad metodológica y política impulsó a Foucault a acudir a los griegos y romanos.
En esa genealogía habría un modelo histórico donde la subjetividad y la verdad no estuvieran separadas, como lo hace el cristianismo y el momento cartesiano. El momento cartesiano, dos puntos, los separa. La otra intervención, esta es una ética y cómo unirla a la estética, que concibe por estética, que no es la idea moderna de la estética. La estética de existencia es una práctica política de insubordinación. El estilo de vida propia es un acto de resistencia ahí donde hay en la sociedad como ahora una obsesión por la normalización. Aquí su lectura de Nietzsche se ve importantísima al pensar la estética como estilo, decir como acto de libertad, cómo gobernarse. Esos son los comentarios de Patricia. Y bueno, si quieres comentar algo, Patricia, o si alguien más, a ver, voy a ver, si alguien más quiere participar, abrimos la sala. Sí, o intervenir o cosas que no se hayan entendido porque Ajá. estaba todo un poco apretado, ¿no? A pesar nuestro. Bueno, también Eh, Lisa aclaró también en el chat. ¿Alguien iba a comentar algo? No. No, decía que estoy leyendo la pregunta, porque así rápido no. Uh-huh. Me parece que la necesidad, si lo pensamos por el lado metodológico, tendría que ver con encontrar una genealogía que le permita encontrar algo para resistir, porque él habla de resistencia, o sea que a través de este cuidado de sí y de la espiritualidad habría una única posibilidad de resistencia a lo que el poder plantea, ¿no? Eh, Eso por un lado, ¿no? Y dice que en esta genealogía habría modelo histórico. Eh, Claro, exacto, sí. En esa genealogía encuentran que el sujeto y la verdad están en en este periodo que él estudia tanto, que es sobre todo el siglo I y II, ¿no es cierto? Pero también en Sócrates con el Alcibíades, no en Sócrates, sino en Platón con el Alcibíades en relación a Sócrates, también eh, es algo que él encuentra así bien marcado, esta relación de la subjetividad, de la espiritualidad en relación a la verdad, ¿no? Mm, Ahí no estuvieron separadas, no sé. Sí, sí, Claro, que eso en el digo. cristianismo está separado porque tiene que tener este rulo, esta mediación eh, a Dios, ¿no? Porque si bien los griegos tenían sus divinidades y Sócrates también puntúa y habla de por qué él no va a aceptar hacer lo que le pedían, que era, bueno, eh, eh, este, acceder a lo que el poder le pedía y, y salvarse de alguna manera, y él dice que lo que él hacía era algo que tenía que ver con, con, con sus dioses, ¿no? Con su Dios. Pero eso no es lo que guía, digamos, el pensamiento socrático en relación al cuidado de sí, ¿no? Sino la actitud de esta, que es parte del cuidado de sí y el cuidado de los otros, bueno, que él ha hecho eso siguiendo algo que los dioses le habían encomendado, digamos, ¿no? Que no es lo que pasa con el cristianismo, justamente, porque es como modelo, como espejo de Dios, que el hombre se conoce, no por el lado de que haya
digamos, la cuestión está puesta muy en esa relación con Dios, donde la penitencia y el, Sí, bueno, la renuncia de sí, ¿no? claro, claro, exactamente ahí, me parece que es ahí donde totalmente se separa del pensamiento griego y romano, ¿no? Bueno, no sé si había algo más. Ujú. ¿Puedo leer la segunda intervención que hacía? Sí, Sí, claro, sí. también decía, esta es una ética. Claro, sí. ¿Cómo unirla a la estética? Ujú. ¿Qué concibe por estética? En este momento, ¿qué está concibiendo por estética que no es la idea moderna de la estética? O sea, de No, lo bello, ¿no? O de la obra de arte, o de la mercadología, todo lo que conocemos ahora de la estética. La estética de existencia, como la entiendo, es sí, una práctica política de insubordinación. El estilo de vida propia es un acto de resistencia, ahí donde hay en la sociedad de los años 80, como ahora, este afán o esta obsesión por la normalización. Aquí su lectura claro. de Nietzsche, para mí, se ve importantísima al pensar la estética como estilo, ¿no? Ujú, Es decir, decidir como acto de libertad cómo gobernarse. Y en ese sentido, el estilo, claro, ¿no? que por ahí estuvo claro en Sócrates, ¿no es cierto? El estilo de vida de Sócrates fue es una estética de vida, es una vida este, que no tiene que ver con el concepto bello, de lo bello, sino una, Ujú, es como que está muy unido ahí lo estético y lo bello. Y bueno, ni hablemos de los cínicos, por ejemplo, ¿no? Que también y que resisten a través de eso, ¿no? Eh, eh, Después ya en el periodo del Imperio Romano, me parece que no está tan claro esto. Sí, ujú. pero además, Resiste. Rosa, hay algo que quiero agregar, Sí, que me parece que algo de la ética Sí, lleva la cosa como también a otra dimensión, porque todo el tiempo hacerla confrontar con la política, con el poder político, me parece que sería una parte de la acción, pero la vida es un poco más amplia que eso, sí, ¿no? sí, claro, sí, Me sí. sí. parece Y que esta ética Foucault de la que habla, hoy estoy tratando de desarrollar es un trabajo, un entretejido entre el pensar, entre el hacer, en el vivir, en las dificultades que va presentando la vida. También hay que poner ahí las crisis económicas, las pérdidas, por la supuesto, vejez, la muerte. Digo, Las me pasiones. parece me sí, parece claro, que tironear de esa ética, de ese estilo, de esa forma que cada uno le va dando a su vida, de la manera que uno va atravesando esas pruebas, por decirlo de alguna manera, de ir como eh, modelándose, por decirlo de alguna manera, en la manera que cada uno vive su verdad. Digo, la política es todo para, para hacer entrar como jugar en esa grilla lo que Foucault nos quiere decir, que me parece que ahí se produce como un aplastamiento, ¿no? Inclusive en lo que yo leía de los hombres buenos y malos, en esa discriminación, había, no era una cuestión de estatus de la Atena o si eran ciudadanos o eran esclavos. Esa ética iba más allá de la condición de clase, ¿no? Entonces, digo, está bien que uno problematice la subjetividad en relación al poder, por supuesto que es importante. Ahora, me parece que reducirla a eso es aplastar un poco lo que nos quiere
traer Foucault que decir, yo en toda la cultura occidental encuentro, qué sé yo, 500 años en donde hubo algo de libertad. Bueno, no sé, me parece que es interesante sostener la pregunta, pero sin perder de vista lo otro, ¿no? Porque si no pareciera que el estilo es todo el tiempo va como respuesta a una época, a un poder político, y me parece que no es necesariamente eso, ¿no? Nos pasan otras cosas en la vida, más allá de la política, y no sé si se entiende un poco lo que quiero decir. Abrir un poco esa cuestión, esa Me encerrona. meto. A mí me pareció, no sé, de las veces que te escuché, que un hilo importante que produjiste es, por ejemplo, si hay divinidad, ¿cómo hay libertad? En el sentido de si los dioses intrusan la vida cotidiana o la conciencia o el yo, qué sé yo, de Séneca o quien sea, ¿cómo es que se piensa ahí en ese momento que haya libertad? ¿Cómo puede combinarse la intrusión de la divinidad con la libertad en ese contexto, ese momento, algunos autores? Pero es un hilo, porque yo razono también como por analogía, el poder y la libertad. Sí, pero Es el ahí hilo. Juan, sí, ahí justamente a mí lo que me pareció de increíble, yo tengo mucho esa idea antagónica de Dios. Me parece que el Dios que trae, por lo menos Séneca, eso poquito que leí, aparte sabes que no, que desconozco mucho sobre el tema, pero me parece que el Dios pegado, ponerlo como equivalente, Dios, naturaleza, razón, entra como a ayudar al sujeto, Sí, ser sí, sí, sí. solícito, de ese movimiento que debe producir para tomar distancia, para volver así. Estoy en reunión. No. Eh, eh, me parece que es en el único momento que la divinidad eh, sostiene y permite como ese círculo, ese movimiento real y esa vuelta sobre sí. No sé, a mí me pareció eso como lo extraño que no lo tenía la relación anterior en la tragedia griega y mucho menos después con el cristianismo y la época moderna. Hay otra cuestión también que me parece que puede ser un punto. Cuando Séneca dice que es la libertad y dicen no hay peor esclavitud que la de uno mismo. En ese como primer movimiento que uno puede ubicar de esa ética, de ese puntapié inicial, también en esa esclavitud de uno mismo, puede hacer jugar todas las capturas que hay en su época, ¿no? Cuando uno está tentado por ser un gran emprendedor, por decirlo de alguna manera, ¿no? O vivir al modo que hoy nos dicen, eh, eso forma parte de qué parte de nosotros, de eso que hay que liberarse. Bueno, primero hay que palpar. De qué parte de uno uno queda ahí atrapado, de una manera de sujeto y no subjetivante. Entonces, me parece que ahí donde Foucault quiere marcar ciertos movimientos subjetivos y a él lo que le interesa es la historia de la subjetividad y no la del poder, lo dice por estos años, me parece que hay cosas bien interesantes que nos pueden hacer pensar cosas para ir sumando, no para hacerlo subir a un terreno puramente en consonancia con lo político, en donde me parece que las cosas quedan un poco como desdibujadas, ¿no? Quedan como aplastadas. Ahora, ¿cómo nosotros podemos reconocer hoy, por hacer un juego, ¿no? De qué es esa parte que nos esclaviza de nosotros mismos. Bueno, ahí no entra el neoliberalismo, ¿no? Qué sé yo, como una de las tantas, el paso del tiempo, las pérdidas, las crisis económicas. Entonces, nada, hay un poco de ese espíritu que yo quería traer, ¿no? De no perder los relieves de Foucault.
Ok, hay dos personas que levantaron la mano. Primero está Alicia. Alicia, Recuérdese que hay un horario, acuérdense. sí, ya, sí, ya nada más estas dos intervenciones, Alicia y una persona que es Samsung, o sea, no tiene nombre. Zulema, Ajá. Zulema. Ah, Zulema, ok. A ver, Sí. Zulema. Ujú. No, Bueno, Alicia primero. Ajá. en el libro En Ejercicios Espirituales y Filosofía Antigua de Pierre Hadot, al final del texto le hacen una pregunta, es una entrevista que le hacen sobre qué es la ética. Bueno, le dicen que él ha escrito muchísimo sobre filosofía antigua y que ha leído a pensadores como Wittgenstein, Foucault, Kierkegaard, y una serie de pensadores que tienen, dice, y que tienen, y qué sentido tiene para usted la ética, porque estos pensadores, el entrevistador le dice que giran en torno a la ética. Y Hadot dice algo importantísimo que marca esta diferencia. Cuando escucho la palabra ética, siempre me quedo un tanto perplejo, en el sentido de que esa palabra contiene todas las opiniones sobre los actos, los individuos y las cosas buenas y malas. Mi interés por los autores que acaba de citar no tienen en realidad demasiado que ver con la ética. Y esto quiero subrayar, que me parece que más bien diría que se trata de un interés por sus aspectos existenciales. Y dice, en el caso de Wittgenstein, podríamos decir que se trata de un positivismo místico. Siempre me llamó la atención esta entrevista, cómo une positivismo místico cuando parecen tan paradójicos. Bueno, es interesantísima esta entrevista que está en la página 315 que le hacen y cómo diferencia qué es para él la ética, para Pierre Hadot la ética. Bueno, también va a hablar después mucho de ejercicios espirituales. Bueno, este libro es, bueno, en algunas cositas. Bueno, me parecía importante esta partecita de esta entrevista. Gracias, Alicia. Zulema, ¿vas a comentar algo? Y ya con la intervención de Zulema concluimos. Hago rapidito. Cuando hablaban de la esclavitud de Séneca, que retoma Foucault, y que aparece la naturaleza, Dios, digo, me parece que siempre hay una esclavitud primera. Llamen la naturaleza, cultura, Dios. De ahí me parece que se desprende algo de la espiritualidad, que es lo que más me interroga, ¿no? Pero, digo, ¿se puede pensar un sujeto sin algo primero que lo esclavice? Esa es la pregunta. Zulema, sí, encuentro otras palabras para decir, ¿habría un sujeto que no esté previamente determinado por la genética, por el ambiente social? Uno no nace en cualquier lado y lo determina la lengua en la que nace. Totalmente. Quiero decir, uno no llega al mundo bueno, eso es lo que estoy eligiendo. diciendo. Lo que quiero decir es que hay en la libertad algo segundo, un trabajo segundo. Después uno es arrojado
biológicamente determinados, psicológicamente, con un paquete previo de determinaciones. Por supuesto, probablemente el infante, el niñito y todo eso tiene un grado de acción y de libertad, pero yo no elegí la lengua, ni elegí dónde, ni elegí cuándo, ni elegí, bueno, hay un montón de determinaciones que no son electivas. En tanto, el campo de lo electivo se funda sobre, bueno, algo así, sobre un campo enorme de eso que vos llamás esclavitud, yo lo llamaría determinaciones, constricciones previas. Ahora, Séneca lo llamaba esclavitud. Eso es lo que quiero decir. Porque ahí sí, porque en Séneca la ley, toda la naturaleza, todo eso es como parte de... Porque no hay nada peor que la esclavitud de sí mismo. Claro. Bueno, Parece pero esa eso es radical. esclavitud es inevitable. Lo que digo, siempre hay algo que te hace esclavo. Bueno, Séneca lo llamaba naturaleza, Dios. Ahora le podemos El decir egoísmo, bueno. Bueno, No sé Pero si hay es lo algo, mismo, ¿eh? está el hecho de cómo se encarna todo eso. Bueno, tengo este cuerpo, bueno, tengo esta lengua, bueno, tengo este vecino, bueno, estoy en este país. ¿De qué manera encarno eso? Me parece que en ese sentido la potencialidad genealógica que tiene Foucault es que justamente el sí no tiene contenido. No Hay tiene algo que está libre, ¿qué decís, contenido, Flores? Ajá. No que el tiene sí contenido fijo, digamos. Va no tiene, variando con la cultura y exactamente, con los siglos. que el cuidado del sí y la libertad es justamente no, no fijarse en un contenido y de manera tal de ser esclavo. No, el contenido te lo da el momento, la época, el siglo, qué sé yo. Es móvil, eso entiendo. Pero eso es lo que estoy señalando. No hay modo de pensar un sujeto sin una cierta esclavitud, sin una cierta atadura. Claro. Atadura sería más que claro. esclavitud, no sé. Hola, Sí, ¿cómo te va? ¿me escuchan? Sí, Sí, Ah, porque yo no veo perdió. nada. No, me acordaba de algo que decía Levi-Strauss, ¿no? No lo tengo muy presente, pero en relación decía su lema. Dice, el sujeto cuando nace ya nace viejo, decía. Ujú. Sí. Bueno, pues continuamos la discusión en la próxima sesión. Por hoy, Bueno, ya se concluye. chao. Viene, bueno, recordemos que Gracias. la próxima viene la filósofa Filósofa. experta en antigüedad, que se Milena. llama Se llama Elisa Milena. 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 Milena Sí. Lozano Nembrot. Ujú. Bueno, Ok. Así que todas las preguntas que gracias. tengan de la época antigua, todos guárdenselas, se las anotan y déjenla hablar un poco, que tenemos viene con mucho. algunos temas, y después al final la bombardeamos. sí, o hasta la Gracias a mitad y los que después. presentaron. Chao. Muy Chao, bueno. gracias. Gracias. Gracias a Gracias. ustedes. Gracias a los Buenas tres tardes. por Adiós. su tarea. Ah, esperen que anotamos de vuelta para hacer lo de las transferencias, que creo que si lo estamos insistiendo ahora hasta que se incorpore. Ahí puse, anótense los alias, las cosas, qué sé yo, y bueno. Bueno, Bueno, Ok. gracias. ahí está. Gracias. Chao. Nos vemos. Bye. Chao. Chao. Bye.